Estamos rodeados de situaciones increíbles. A veces lo que vivimos parece de película. ¿No sentiste alguna vez que vives en una realidad paralela? Educación, populismo, informalidad, burocracia, seguridad, corrupción. ¿Por qué somos así? ¿De qué realidad venimos? Siempre he escuchado hablar de populismo, pero mi pregunta es, ¿qué es realmente el populismo? Es una pregunta interesante porque podríamos estar un montón de tiempo. Vamos a tratar de resumir como una práctica política muy propia de América Latina, no exclusiva, pero muy propia de América Latina, que permite que líderes carismáticos gobiernen durante mucho tiempo de la manera que les da la gana prácticamente. Les pregunto esto porque para mí la definición era básicamente atender los intereses del pueblo, ¿no? Esa es la más básica y la que más se conoce, pero creo que se va un poquito más allá. Sí, porque hay algunos rasgos que son muy distintivos y que nos muestran realmente lo que es el populismo, ¿no? Y hay que empezar a distinguir eso porque cuando estamos analizándolo, normalmente tendemos a meter todo en la misma bolsa, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo líder del siglo XXI es populista. Cuando no es tan así. Toda persona que ha estado en política tiende a ser populista, cuando yo no creo que eso sea verdad. O todo líder popular es populista, que tampoco es cierto, ¿no? O sea, entonces por eso vale la pena ir desarrollando un poco punto por punto cuáles son las características de lo que realmente es el populismo latinoamericano, que es el que nos interesa, que es el que le da además ese color que decimos tanto en esta temporada, ¿no? O sea, de realismo mágico, ¿no? Velasco Ibarra, un populista clásico de la región, ecuatoriano, tenía una frase que es cínica, pero graciosa, ¿no? Denme un balcón y conquistaré la presidencia, ¿no? O sea, se sabía tan buen orador y tan populista que su frase era, denme un balcón y vuelvo a la presidencia. Lo que, bueno, es increíble, ¿no? Pero tiene una verdad ahí adentro. Es cierto que pueden manejar esa situación de esa manera. Y ya yendo a las características de un líder populista o del populismo en como tal, lo primero es el populismo exalta al líder carismático. Uh-huh. No hay populismo sin un líder que tenga el suficiente carisma como para atraer a la gente y para moverla. Uh-huh. El carisma es un arma de legitimización constante en la política. O sea, el carisma es ese encanto que en determinado momento te va a atraer hacia esa persona, pero que después hace que se legitime lo que dice el líder. Y en este caso nada es casualidad, ¿no? No. Nada es así, porque así le salió, no, todo está totalmente planeado. Y lo tienen, y sí, lo que tú dices, o sea, lo tienen bien ensayado, ¿no? O sea, se presentan como si fuera natural, espontáneo, pero lo trabajan muy bien, ¿no? O sea, sus discursos largos, sus caras, expresiones, sus bravuconadas también, ¿no? O sea, porque vamos a ver más adelante, ¿no? O sea, es una de esas características, ¿no? O sea, pelearse contra un supuesto fantasma, un monstruo, que pueden ser los Estados Unidos, la derecha, la oligarquía, distintas cosas, ¿no? Entonces, todo eso está como que armado para generar, y aquí está el punto clave de por qué son carismáticos, un vínculo emotivo con mucha gente, ¿no? Mucha gente los ve y los quiere, y cuando se mueren los lloran impresionantemente, ¿no? Ya sea porque simplemente los hace reír o... Todo. Ahora, lo hacen de una manera mucho más inteligente. ¿Cómo generan ese carisma? Sé que lo que voy a decir es fuerte, pero yo creo que ya lo tengo comprobado. Se equivocan a propósito. Sí. Cometen errores tontos a propósito para decir, no, es que nosotros somos como la gente. Por lo tanto, no sabemos sumar, no sabemos multiplicar, no sabemos cuántas neuronas tenemos. ¿No? Decimos libros o libras o errores los 5 comunes. puntos cardinales Uh-huh. que generan parte de este vínculo emotivo, ¿no? O sea, ¿quién no se ha equivocado? ¿No? Todos nos hemos equivocado. Entonces, que mi líder se equivoque, cometa, Está bien, ¿no? O sea, no pasa nada. no, claro. Exactamente. Entonces terminamos defendiendo cosas que no tienen sentido. El segundo punto, digamos, y es una vía súper importante, es el uso, abuso, control de la palabra, ¿no? O sea, el discurso gira en torno al líder populista, ¿no? Son famosos Fidel Castro, Hugo Chávez, de dar discursos de 8 horas, 9 horas, y nadie los interrumpe. Y en teoría nadie se cansa, pero digo en teoría porque obviamente ¿quién no se va a cansar de escuchar el mismo tipo 9 horas? Pero
tienen esa mística, ¿no? O sea, Chávez tenía un programa todos los fines de semana prácticamente que se llamaba Aló Presidente y decía lo que se le venía en la cabeza, o sea, y no tenía gran guión, pero claro, porque para 9 horas no tienes un guión, sino te sientas y hablas de lo que se te va ocurriendo. Pero lo dicen muy bien. Porque son carismáticos. O sea, pueden, no sé quién habrá visto, pero seguramente hay gente que ha visto todo el tiempo y que logra hacerlo, ¿se entiende? O sea, entretienen a la gente. Aprovechan el uso de la palabra para entretener a la gente. El uso de la retórica que tienen es muy interesante. En muchos de los casos repiten lo mismo. Siempre. Dicen absolutamente lo mismo. Siempre hay un enemigo externo, hay un enemigo interno. Ellos son los héroes. Ellos son los héroes o las víctimas, dependiendo del caso, y la retórica se da a través de eso. Pero lo aprenden muy bien y lo comunican de una forma excepcional. Y además, cuando decías se apoderan y todas estas cosas, tiene que ver también con que realmente monopolizan el espacio aéreo en el sentido de la radio, la televisión, ¿no? O sea, me acuerdo esta anécdota que nos contaba un amigo venezolano de la gente, por supuesto que no escuchaba las 9 horas, pero la voz constante 9 horas es como que te acompaña, ¿no? Es como un sonido de fondo, es como música de fondo. No es una escucha constante, pero sí agarras las cosas que tienes que agarrar. Claro, ¿no? y lo que decía, no, o sea, ese ejemplo, ¿no? O sea, la señora decía, no, pues que Chávez me acompañaba, una viejita, ¿no? O sea, en su programa me acompañaba todo el día y ahora ¿quién me va a acompañar cuando se muere? Ese es el vínculo emocional, ¿no? O sea, el tipo nunca la conoció, nunca la vio, pero la señora sentía que su compañía era el comandante. Increíble. De no creer. Realismo mágico. Pero que acompaña a la siguiente característica, ¿no? El populismo fabrica la verdad. Que es ya una parte más grave. Porque de última, que hable 9 horas puede ser hasta lo criollo y lo anecdótico, pero lo grave es que en esas 9 horas cuentan o sea, como dices, Juanpa, ¿no? Fabrican la verdad que quieren. Y eso es lo que hace también sospechoso al populismo. Cuando yo solamente me enfocaba en la primera definición que he dado, como les digo, pensaba que era sospechoso porque si ellos fabrican la verdad, ¿qué es lo que quiere el pueblo? Al final lo que ellos quieren. O sea, es por ahí donde va el populismo también. Esto viene del uso de algo que es muy popular, ¿no? La voz del pueblo es la voz del Dios. Entonces, sí. Cuando el pueblo dice lo que nosotros queremos, la voz del pueblo es la voz de Dios. Pero cuando no, se equivoca. Y no es el pueblo, además. Ajá. No es el verdadero pueblo. Exacto. Acá está este punto de fabrican la verdad. Parte del discurso populista es crea y divide siempre a la sociedad entre el pueblo, que ellos representan y ellos hablan por el pueblo, y el antipueblo, o la nación y la antinación. Entonces, como dominan el discurso y lo fabrican a su conveniencia, si te opones a ellos, eres el antipueblo, eres la antinación, eres el malo. ¿Cómo te vas a oponer a un líder que está hablando por el pueblo, en teoría? ¿No? Y ese círculo perverso que al principio, cuando están en su primer momento, es una censura social. Es tus propios amigos te dicen, ¿por qué estás hablando mal? Si nos está devolviendo dignidad, nos está dando soberanía, nos está dando tranquilidad, nunca hemos estado mejor. Cuando se pasa ese momento, ya es el propio aparato represivo del Estado, ¿no? Vas contra los periódicos que no dicen la línea del gobierno, contra los periodistas que no repiten la verdad, entre comillas, del caudillo, del líder populista. O contra los educadores que no muestran eso dentro del sistema educativo. Claro. Que eso es muy peligroso. O sea, por eso decimos, y por eso hay una insistencia, no sé si se han dado cuenta, hay una insistencia de los regímenes populistas en contar una historia. Y repetirla, y decir que tal cosa fue un golpe, tal cosa fue una represión, tal cosa fue tal. Entonces ellos están constantemente intentando generar un relato a partir de lo que se les ocurre y lo insisten por todos los medios posibles. Goebbels, el ministro de prensa del nacionalsocialismo, decía eso, ¿no? O sea, repite una mentira lo suficiente hasta que se vuelva verdad en la cabeza de la gente. Y en la de él también, ¿no? O sea, y en la de él también. Finalmente sabemos que una manera de engañarnos a nosotros mismos es repetirnos la historia que nos conviene. Es cierto lo que dices, Nati, fuertemente cierto. Después, el populista utiliza de modo discrecional los fondos públicos. Estoy seguro que tú que nos escuchas al tiro vas a relacionar esto con algunos elementos de la historia.
cualquier ejemplo sirve. O sea, para traducirlo más clarito, discrecional quiere decir que no tiene que pedirle permiso ni consulta a ningún parlamento, a la Contraloría, a nadie, ¿no? Entonces gasta en lo que quiere, ¿no? En canchas, palacios, lo que sea, Pero sin preguntar. Además, en cuestiones insulsas también, ¿no? Innecesarias. Innecesarias. Ya. Sobre todo en generar un culto a uno mismo, que eso es importante. Sí. Y los hacen ver como méritos, ¿no? Como que estoy haciendo realmente las cosas bien por ustedes, entonces, de nada. Más o menos. A pesar de que no es tan útil o no son tan buenos como parece. Y aquí, o sea, además, lo grave de esto es que no se dan cuenta, creo, ¿no? Que ellos mismos se vuelven presas fáciles para la corrupción, en el sentido de decir, lo único que necesito para hacer una gran obra totalmente inútil es convencer al líder populista. Si va a servir o no es lo de menos. O sea, si le gusta al líder populista, se va a hacer una planta de procesamiento de caña donde no hay caña. No importa, porque le han presentado un proyecto que le gusta y quiere así. Pero ahí cuentan la historia y gente que conoce a un líder populista muy conocido en América Latina. No lo vamos a mencionar porque hay que tener cuidado, pero que elegía los proyectos que se realizaban de acuerdo a las maquetas. Por eso, entonces, sí, o sea, así de básico. Las empresas que participaban dentro de la contratación directa, porque nunca hubo una licitación. Una licitación es un concurso. Y dentro del concurso tiene que ganar el mejor punto. En la contratación directa, ¿qué sucedía? Las empresas tenían que hacer un esfuerzo en realizar una maqueta Más que bonito. se vea muy bien Para que sea elegida. para que sea elegida. Así de... Eso es discrecional, o sea, yo decido sin preguntar a nadie, ¿no? Y así pasaba... Chávez era también popular por eso, ¿no? O sea, porque realmente caminaba por la calle y decía, exprópiese. ¿Y a santo de qué? De nada, ¿no? De su gusto, digamos, ¿no? Y el siguiente que creo que hay que saber explicarlo, ¿no? La siguiente característica del populista. El populista reparte directamente la riqueza. Bueno, está en relación con lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, por eso se crean estos, entre comillas, empresarios, que no son verdaderos empresarios, pero sí dueños de empresas constructoras, de asfalto, de lo que sea, que lo único que tienen que hacer es eso, agradar al líder, ¿no? Entonces es darle lo que él quiere, ya no solo la maquetita, ¿no? O sea, es hacerte amigo de estos líderes. Entonces pasa lo mismo con artistas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el caso venezolano también. ¿Cuántos artistas locales e internacionales han apoyado a Chávez? ¿Y qué es lo que querían? Un poco también darle el gusto a él, ¿me entiendes? O sea, me estoy codeando con gente famosa, ¿no? Sean Penn era fanático defensor de Hugo Chávez. Y es que sabes que si te haces amigo vas a recibir también cosas directas. O sea, ya todos sabían la dinámica, entonces Claro. buscaban eso, ¿no? Sí. Y así en Venezuela muchos se han beneficiado del ser amigos del líder, digamos, ¿no? O sea, lo mismo pasaba en Cuba, la Cuba de Fidel Castro. O sea, ¿cómo puedes salir y prosperar siendo amigo del líder, siendo amigo del caudillo? Claro, yo te voy a dar la posibilidad de salir adelante haciéndote el favor, porque eres mi amigo y a cambio necesito tu lealtad y tu cercanía con el gobierno. Claro. Es terrible, o sea, es una forma de chantaje muy, muy interesante. Sabemos, ¿no? O sea, este tipo de líderes, o sea, decide precisamente, como tú has dicho, como no hay licitación, las contrataciones son directas, justamente eso quiere decir, yo decido quién se va a enriquecer con un proyecto o no. Y obviamente ahí habrá que estudiar cada caso, pero el nivel de corrupción es altísimo, porque si yo te voy a dar un negocio para hacer un gran proyecto, te voy a pedir un porcentaje también, ¿no? O sea, por muy amigos que seamos, más bien precisamente porque somos muy amigos, es si te lo doy a vos me das el 15, el 20, ya pues, porque no es su plata. La maneja como si fuera su plata, pero sabe que no es su plata. ¿Será que saben? Es que sabe que no se la ha ganado, ¿no? A eso me voy. Pero entiendo tu punto, No, pues. Sí, pero yo creo que llega un momento en el que ya dejas de considerarlo, ¿no? Y dices, bueno, yo le he dado al país esta obra.
Puede ser. En el caso, ¿sabes qué? ¿En quién creo que debe ser así claramente? Es en Néstor y Cristina Kirchner, ¿no? O sea, manejaban tanta cantidad de dinero que ya no se tomaban ni el tiempo de contarlo, sino lo pesaban. O sea, sabían cuánto pesaba $1.000.000, cuánto pesaba €1.000.000, $1.000.000. O sea, Hasta ese punto. a ese nivel. Por eso, habrá que ver. Decíamos un poquito, ¿no? O sea, porque si, así, hasta donde estamos pareciera que todo lo que estamos describiendo no lo toleraría nadie. ¿Qué pasa? Que medio continente no solo lo tolera, sino que los votan repetidamente. Los quieren también. Porque ya lo mencionábamos un poquito, pero lo vamos a desarrollar mejor ahora, es esta división, ¿no? Generan una división en la sociedad donde tú y los de nuestro grupo, ¿no? Los del populista, somos los buenos versus Los enemigos, los villanos. Que tiene varios mecanismos psicológicos perversos ahí, ¿no? O sea, por un lado divide a la sociedad de manera irreconciliable y se conocen varios casos de familias o amistades que terminan porque evidentemente polarizas tanto las opiniones que no puedes, prácticamente mucha gente no puede relacionarse. Y el peligro, además de eso, ¿no? Me parece, es que este odio justifica, uno de los peligros, entonces, justifica una victimización muy, como digo, ¿no? O sea, muy grave, porque desresponsabiliza a la gente. Yo estoy mal porque el otro es el malo. Entonces yo soy la víctima de los Estados Unidos, yo soy la víctima de la historia, de la conquista, yo soy víctima de cualquier cosa. Cualquier cosa sirve para hacer esta división. Y ya tienes un culpable directo, o sea, todo lo que tú hagas mal, no, es que es culpa de tal o es culpa de cual, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Y de una manera perversísima en el sentido de decir, además, llevan la culpa a los que no la tienen cuando los verdaderos culpables son los populistas que generan este discurso. Todo nace de ahí. Ellos generan la corrupción, ellos generan el atraso, ellos generan empresas que no funcionan, ellos expropian y roban, ellos atentan contra la libertad de expresión, pero los culpables son los Estados Unidos, son eso, ya hemos dicho, ¿no? De hecho, es famoso también, sigo con los ejemplos de Chávez, su discurso en las Naciones Unidas, donde va a decir, el diablo estuvo aquí ayer, todavía huele a azufre, ¿no? O sea, y ¿cómo sería de carismático el tipo? Que la mitad de la sala de la Asamblea General se ríe, porque genera eso, digamos. No sé si estarían de acuerdo, pero por lo menos se ríen. Es que tienen ese encanto, ¿no? Tienen ese encanto y lo que generan es eso. A partir de ese encanto empezar a movilizar a los grupos sociales. Uh-huh. Uno diría, es increíble que una persona tenga un cierto aprecio o cariño o admiración hacia un líder de este tipo. Pero no es una locura. Yo insistiría en que no. Porque las características es o lo que se busca hacer también es generar cierto tipo de pleitesía, ¿no? Uh-huh. Sí. Es de que vengan a adorarme, de que vengan a alabarme, de que soy yo. Me tienen que ver lo que yo hago, tienen que ver lo que yo genero y demás. Entonces, y que sin mí no podrían. Exactamente. Y por eso decía, es como un mecanismo psicológico así bien perverso, que ellos, yo ahí sí creo que son conscientes, que lo hacen a propósito, ¿no? De tú sin mí no eres nada, ¿no? Y si se fijan, esta es la mentalidad típica, digamos, de las relaciones tóxicas, como se ha puesto de moda ahora, ¿no? Uh-huh. O sea, tú sin mí no puedes hacer nada, ¿no? Entonces me tienes que aguantar cualquier cosa. Y solo yo te puedo salvar. Y solo yo te puedo salvar, ¿no? Entonces, tristemente, lo que tú dices también es cierto, hay que rescatar. No estamos diciendo que la gente que apoya a los populistas sea tonta, mala o loca, sino que caen en esta trampa psicológica de el líder, ¿no? Me protege de estos enemigos que me han hecho creer que son reales y que están esperando para hacernos daño, ¿no? Yo te diría que es una cuestión lógica. O sea, es parte de la naturaleza del ser humano idolatrar a otros y ver que ciertas experiencias son replicables y que me gustan y demás, pero no sé si la política es el lugar más sano para admirar a alguien. No debería ser, o por lo menos eso es lo que pensamos los que defendemos la democracia y la república, ¿no? O sea, los políticos no son nuestros ídolos, bien lo dices, ¿no? Porque entiendo bien que pueda suceder con un deportista, entiendo bien que pueda suceder con un ídolo musical, con un artista de cualquier índole. Claro.
Porque esa es también parte de la exteriorización de un deseo. Ujú. De exteriorizarlo y de poder mostrarlo y de decir, bueno, él está cumpliendo mi sueño. Sí. Y lo hace muy bien. Ujú. No sé si se entiende. Ujú. Sí, sí, sí. Pero en la política, ¿qué? Y por eso decía, y es súper interesante lo que tocas, porque sí, un paso, digamos, hacia la modernización de la política, de la república, del Estado, es que no pensemos en nuestros líderes políticos como pensamos en estos ídolos populares. Y en las sociedades más desarrolladas políticamente hay pues esa gran división, ¿no? En el sentido de decir, tienes los artistas, tienes los músicos, tienes qué es lo que genera esta cuestión emotiva, y los políticos, que son los que toman las decisiones, no te generan esa vinculación. En América Latina lo tenemos como que mezclado. Nuestros líderes son al mismo tiempo nuestros artistas, son nuestros líderes, o sea, nuestros políticos son... Y no en vano muchos de estos hacen carrera primero así como artistas, periodistas, músicos, Ujú. ¿no? Y hacen un salto a la política porque son populares. ¿Y esto para qué está hecho? Está hecho para las dos últimas características. El populismo primero desprecia el orden legal. Siempre y cuando el orden legal no le favorezca, lo desprecia. Y lo segundo, el populismo mina, domina y en último término domestica o cancela las instituciones de la democracia liberal. Ujú. Todo esto está pensado para eso, para acumular más poder. Y además, como dices bien, o sea, para desarticular desde adentro esos frenos que tenían las formas republicanas y la democracia liberal. Porque tu legitimación es, la gente me apoya. Como si porque la gente me apoye, esté bien matar a 6 millones de judíos, ¿no? O sea, Hitler también tenía ese apoyo popular. Y en su momento, ¿no? O sea, nadie hubiera creído que se estaba haciendo lo que se hacía. Porque nadie se le hubiera imaginado que se iba a llegar hasta esos extremos. Que había la misma tendencia que hay ahora, ¿no? Cuando uno observa históricamente lo que sucedía en ese momento, te puedes dar cuenta que la tendencia era a mirar hacia otro lado o negar lo que estaba sucediendo. Uh-huh. Y en estos casos lo importante es darnos cuenta de que son estos líderes, son estos liderazgos y es el populismo en general el que no está pensando en hacer bien las cosas, en mostrar un orden, en, además de eso, empezar a avanzar hacia un desarrollo verdadero, en permitir a que la gente salga adelante y no hacerla dependiente. Sí, pues. Pero es que eso es lo que estamos hablando, pues no les conviene que la gente sea dependiente. Y en eso lo tienen clarísimo. Y ojalá, ¿no? La intención de este episodio es, a ti que nos estás escuchando, hacerte notar que no necesitamos de los políticos para salir adelante. Es que ni siquiera depende de ellos, o sea, no estamos viviendo a través de eso, no estamos viviendo con ellos. Y todo este realismo mágico latinoamericano que venimos describiendo parte mucho de esa esencia que le da este tipo de gente. Sí. Este tipo de proyectos, porque sí son proyectos. Ojo. Son proyectos que buscan permanecer en el poder, que buscan no soltarlo nunca, que buscan, además de eso, generar una situación un poco rara, un poco extraña, en la que incluso las propias iniciativas privadas se vean restringidas a un nivel en el que tienen que depender de los políticos. Sí. Entonces lo que nosotros necesitamos es darnos cuenta que si podemos superar esta etapa, vamos a salir adelante más y mejor sin depender de ellos. Y el primer paso creo que es desenmascarar lo que es realmente el populismo, ¿no? Que se basa en una ilusión, en varias ilusiones, en varios disfraces que al final no favorecen a nadie, no hacen bien a nadie y que necesitamos líderes que tomen decisiones correctas, no lo que les gusta a todos, sino hacer lo correcto. Mundo Posible es un podcast de Libera Bolivia que se realiza gracias al apoyo de la Fundación Friedrich Naumann Países Andinos. No te pierdas el último episodio de esta temporada. Escúchanos en YouTube, Spotify o encuéntranos en las redes sociales de Libera Bolivia. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los participantes y no necesariamente representan la opinión de la Fundación Friedrich Naumann Países Andinos.